Estimadas estudiantes, buenas tardes. Me gustaría transmitir en esta sesión asíncrona algunos elementos que ya recogimos en clases anteriores, al inicio de las clases, cuando hablamos de la ilustración. Yo les había puesto incluso un video, había vinculado al documento, creo que es el documento de resumen de las clases 1 y 2, y me parece oportuno a efectos de poder, para que tengan mejores herramientas, que puedan recoger algunos elementos que les voy a plantear aquí. Vamos a tocar en términos muy generales la ilustración y algunos elementos de la Revolución Francesa. Por lo tanto, el objetivo va a ser entender un poquito la importancia y la incidencia que tuvo la ilustración en la Revolución Francesa y al mismo tiempo en el pensamiento moderno, ¿no? Y en todo lo que ello vino a significar en términos de desarrollo a nivel político, a nivel social, a nivel económico, etc. Bien, vayamos a ello. Fíjense, la ilustración. Vamos a ir a algunos antecedentes que nos plantea el pensamiento de la ilustración, sobre todo situado en Francia. ¿Qué antecedentes podemos encontrar? Primero, el Renacimiento. Recuerden que el Renacimiento es aquella época esplendorosa que hace que las personas centren su mirada en la Grecia antigua, en Roma, en todo el desarrollo esplendoroso que tuvo la antigüedad y que de alguna manera la Iglesia Católica lo relegó por paganismo, ¿no? Por lo tanto, fíjense, este renacimiento entonces vuelca la mirada hacia el humanismo, hacia el hombre. Y por supuesto, surge la ciencia. Recuerden que el conocimiento en un momento determinado, el conocimiento se pone en cuestión, porque todo ese conocimiento venía de aquella edad medieval, de aquella concepción que tenía ese mundo teocéntrico que la Iglesia monopolizaba, ¿no? Es decir, la Iglesia era la que definía lo que era verdadero y lo que era falso, y al mismo tiempo estructuraba todo, la política, la economía, la sociedad, la cultura, etc. Esto llegaba a todas las personas, y las personas entonces entendían esta realidad bajo la concepción monolítica de la Iglesia. Ahora bien, la transición que se dio de ese pensamiento monolítico, teocéntrico, donde toda la figura estaba centrada en ese Dios y en la interpretación que hacía la Iglesia de esas escrituras y ese Dios, de alguna manera se traslada a un pensamiento o una visión, más bien una visión donde el hombre es el centro de todo, es decir, es una visión antropocéntrica. Y bajo esta concepción antropocéntrica, entonces surge como herramienta la razón. Es la razón del hombre la que va a entender las leyes naturales, es la razón lo que va a permitir generar la ciencia, esa ciencia que va a descubrir y va a explicar las leyes naturales que rigen la naturaleza, que rigen el mundo. Y a partir de esto, esa misma razón es la que va a procurar todas las herramientas, todos los elementos que sean necesarios para ordenar ese mundo y dar respuesta a las necesidades humanas. Ese es el concepto fundamental de la época moderna, la razón. La razón como instrumento, como herramienta determinante para el ser humano de poder entender la realidad que circunda, en la que está inmerso, y al mismo tiempo le va a permitir ordenar entonces todo lo que es la política, la sociedad, la cultura, en torno a esa visión humanista. Es el hombre el centro de toda esta realidad. Bien, la ciencia entonces, recuerden que aparece Descartes, ¿no? Y que pone todo en duda, porque en realidad estaba en duda todos los cimientos de la tradición anterior, esa tradición que estaba monopolizada por la Iglesia. Por consiguiente, es Descartes, y a partir de ese método, de esa búsqueda de métodos, como Galileo y como otros
pensadores y científicos de la época buscaban certeza. Y entonces la certeza va a estar dada en una metodología. Una metodología, en definitiva, va a ir a descubrir esas leyes universales, esas leyes que rigen el mundo. Bien, por lo tanto el Renacimiento hace que el sujeto, que la realidad, que la cultura, que el mundo se sitúe en el hombre. Surge entonces el humanismo. Y por otro lado, la creación de la ciencia. Vale, esta visión antropocéntrica del mundo va a ver al hombre como el centro de todas las preocupaciones humanas. Es el centro de las preocupaciones que van de alguna manera a ser resueltas a través de la razón, o esa es la intención, ¿verdad? La razón entonces va a ser el instrumento que va a permitir descubrir esas leyes universales que rigen la naturaleza. De ahí que los naturalistas, como vimos en algún momento atrás, esos naturalistas entendían que existía una ley universal que la razón descubría. En este caso, ellos se referían no a leyes científicas como, como la fuerza de gravedad, como la fuerza centrífuga, etcétera, que estaban siendo investigados tanto a posteriori, ¿verdad? Por Newton, como por Galileo, etcétera, ¿no? Todo lo que corresponde a la mecánica, corresponde, por ejemplo, a cómo entender esa realidad física donde no interviene el hombre. Por eso se habla de naturaleza. Es el hombre. Los planetas circulan alrededor del Sol bajo esa concepción copernicana, ¿verdad? Que todo gira alrededor del Sol y no todos los planetas giraban en torno a la Tierra. Pero bueno, en todo eso, ese movimiento que hay de los astros, en todo lo que circunda al hombre, en esa naturaleza, el hombre no interviene. Por eso hablan de las leyes naturales. Ok, bien, el hombre entonces es el centro de preocupación de toda esta realidad científica, filosófica, política, social, etc. Y la razón va a ser el instrumento que les va a permitir descubrir esas leyes universales que rigen la naturaleza. Bien, esto viene a responder a las necesidades de aquel hombre, a las necesidades, a lo que el hombre le preocupa en un momento determinado. Por otro lado, tenemos antecedentes como la Revolución de Inglaterra de 1668, ¿verdad? Que viene a concluir en una monarquía parlamentaria, ¿verdad? Y en un pensamiento liberal, como vimos con Locke, Hobbes en su momento, Locke más claramente, ¿verdad? Con la monarquía parlamentaria y por supuesto ese pensamiento liberal, ¿no? Que se manifiesta, se materializa con tremenda fuerza en Adam Smith y el liberalismo, como vimos en su momento, ¿verdad? Ese liberalismo clásico. Por otro lado, esta ilustración busca la liberación del hombre, es decir, ¿qué va a hacer? Va a luchar contra la superstición, esa superstición que estaba en manos de la iglesia. Va también a divulgar el conocimiento. Divulga el conocimiento, no puede estar restringido a un grupo muy pequeño que manejaba un idioma como el latín, que era muy reducido y que al mismo tiempo era interpretado fundamentalmente por una capa dominante, ¿no? Que era el clérigo. Bien, y algunos doctos vinculados también al clérigo. Por lo tanto, busca explicaciones racionales. Bien, cuando hablamos de divulgar el conocimiento, fíjense que incluso utiliza una ley para forzar a la educación obligatoria. Surge en este periodo, ¿no? Surge a partir de este pensamiento y de la ilustración. La ilustración que tiene que ver con dar luz, el pensamiento ilustrado. Bien, busca entonces explicaciones racionales, lucha contra la superstición, divulga el conocimiento. ¿Para qué? Para destruir el antiguo régimen. Ese antiguo régimen de la iglesia, esa sociedad estamental, ¿no? Que estaba estructurado por unas capas sociales donde la burguesía o el pueblo en general no tenía mayor participación, sino que era un mero súbdito, ¿no? De aquellos dictámenes que se daban a través de esas monarquías absolutas. Por otro lado, continuaba con un régimen feudal en términos económicos, que también retrasaba a la Francia de aquel momento, ¿no? Y por otro lado, ese absolutismo monárquico del que habíamos hablado, ¿no?
Por lo tanto, aquí había un alto analfabetismo y por otro lado, el control de la educación obviamente estaba recogido y, digamos, secuestrado prácticamente por la iglesia, ¿no? Bien, otro elemento es que que el hombre en términos generales busca que el sujeto, que las personas se ilustren a sí mismas. Y llega a señalar incluso que es el hombre el culpable de la incapacidad de usar la razón para liberarse. Es decir, ahí está la razón, pero muchas veces por pereza, muchas veces por, eh, por irresponsabilidad, el hombre deja que los demás piensen por él. Por lo tanto, aquí la razón surge como un elemento determinante para que el sujeto busque respuestas, se desarrolle y no deje en manos de otros, no deje en manos del poder, eh, digamos, esa responsabilidad, esa responsabilidad. Bien, es como lo que decían también los naturalistas, ¿no? En su momento, ¿no? Es decir, el, la ley, la ley lo que es bueno y lo que es malo de una acción, lo que es justo, lo que es injusto en una acción determinada, no va a depender, no va a depender de las leyes ni del monarca que ha impuesto esas leyes. Es decir, ese es algo objetivo, es algo que el ser humano en términos generales puede captar. El hombre sabe cuando una acción es buena, cuando una acción es mala. Por consiguiente, volvamos sobre todo esto que yo creo que es relevante. Uno, antecedentes. Recuerden que el paso desde el periodo medieval a la modernidad, el paso intermedio está en el Renacimiento. Y el Renacimiento hace que esa visión teocéntrica del mundo, donde Dios es el centro de todo y la Iglesia interpreta mediante las escrituras y estructura toda la sociedad sobre esa base, una base monolítica, autoritaria, que define lo que es verdad, lo que es falso, que define las estructuras sociales, bien, esa transición de ese pensamiento teocéntrico, deriva a un pensamiento antropocéntrico. Ese pensamiento teocéntrico entonces se traspasa en el Renacimiento, en la modernidad, a un pensamiento antropocéntrico. Y este pensamiento antropocéntrico sitúa al hombre en el centro de todo. Por eso es antropocéntrico, el centro de todo es el hombre. Bien, y al ser entonces el centro de todo, hay algo que se señala en aquel momento que es un instrumento determinante para el ser humano, que es la razón. Y la razón es la que va a permitir al hombre comprender esas leyes que rigen el mundo, leyes en las cuales él no participa, sino que las descubre, las interpreta, las explica. Y cómo las descubre, interpreta y las explica es a través de la ciencia, a través de la ciencia. Por lo tanto, la ciencia, mediante una metodología, lo que va a hacer es interpretar, lo que va a hacer es descubrir y explicar esas leyes naturales que rigen. Bien, esto entonces, este humanismo y esta visión antropocéntrica, donde la razón es el instrumento que va a descubrir estas leyes naturales, que va a descubrir y ordenar el mundo y va a cubrir las necesidades humanas, lo que va es a responder a esas necesidades que el hombre tiene. Bueno, por otro lado, otro antecedente en todo este proceso de ilustración, de la ilustración francesa. Los franceses, obviamente, Voltaire, lo que hace es traducir las obras de Locke, las obras fundamentalmente de Locke. Y Locke juega un rol muy importante. Recuerden que al mismo tiempo en ese periodo se produce la revolución en Inglaterra, que va a generar entonces esa monarquía parlamentaria, esa monarquía de la que hablaba Locke, ¿no? Locke hablaba de la división de poderes, un poder ejecutivo y un poder legislativo, ¿verdad? Ese poder ejecutivo y legislativo iba a salvaguardar dos elementos que están presentes en la ilustración y en toda la modernidad. Fíjense, un punto clave tiene que ver con la libertad del hombre, la emancipación del hombre. Y el hombre se va a emancipar entonces de esas estructuras pesadas, oscuras de la Iglesia Católica, ¿vale? Que imponía en su momento, ¿no? Y aparece entonces un pensamiento liberal. Aquí también se hace mucho hincapié, aunque Rousseau no lo hace, pero sí la mayoría de la ilustración hace mucho hincapié en la propiedad privada. Tal vez el único que se opone a esa propiedad privada es Rousseau. No vamos a entrar
en profundidad en este tema, pero para que tengan claro que hay dos grandes conceptos. Uno, la monarquía parlamentaria, y por otro lado, ese pensamiento liberal. Y en ese pensamiento liberal, en todo el pensamiento de la modernidad, está presente la libertad, la emancipación del hombre, la libertad. Ese es un punto clave. Bien, y obviamente otro punto que recoge todo este pensamiento de la Ilustración es, es fundamentalmente la propiedad privada. De ahí que Adam Smith y todos recojan ese concepto de propiedad privada y se vaya desarrollando todo un proceso en, su, en, su, en la formulación de ese liberalismo, ¿no? De ese liberalismo. Es decir, cómo de alguna manera se estructura todo sobre la base de un capitalismo, ¿verdad? De ese capitalismo que el liberalismo lo interpreta muy bien. Y ese capitalismo que, por cierto, sigue presente hasta nuestros días, ¿no? Con sus matices, pero sigue presente. Bien, esta liberación del hombre que busca la Ilustración lo hace fundamentalmente para luchar contra la superstición. Bueno, ellos llamaban superstición a todo aquello que no fuera científico, a todo aquello que se alejaba del conocimiento que tenía que ver con el método científico y la búsqueda de esas leyes naturales que regían el universo, ¿no? Que regían la realidad. Y para el hombre, entonces, de esta época es fundamental divulgar el conocimiento. De ahí que surja entonces la obligación, el derecho obligatorio, el derecho y la obligación a estudiar, que estaba, ojo, en manos de la iglesia, ¿no? Busca también explicaciones racionales, es la razón la que va a guiar todo. Y esto pretende, eh, para poder desarrollar este pensamiento y las consecuencias de ese pensamiento, lo que pretende es destruir el antiguo régimen, ese régimen que todavía estaba presente, ese régimen de sociedad estamental, estructurada sobre la base que habíamos comentado, ¿no? Del clero, los nobles, etcétera. Y en último lugar estaban los estamentos que correspondían a los campesinos o ¿cómo se llaman estos? Los burgueses, ¿verdad? Por lo tanto, otro de los elementos que se pretende destruir es ese feudalismo. Todavía Francia estaba en una economía feudal, es decir, en una agricultura que estaba a expensas de las inclemencias del tiempo, estaba en una situación económica enormemente crítica, ¿no? Y bueno, y entre las otras cosas que pretende también desmontar es ese absolutismo monárquico. Bien, por lo tanto, lo que quiere desarrollar es un, una ruptura con ese analfabetismo, que la gente adquiera conocimiento, que la gente adquiera el saber, de ahí que aparezcan las que ustedes seguramente habrán escuchado, a lo mejor a sus padres, ¿no? Las enciclopedias, los enciclopedistas, es decir, aquellos que recogían ese conocimiento en grandes enciclopedias, y esas enciclopedias eran susceptibles de ser leídas, de ser estudiadas por una enorme cantidad de personas, comparativamente a lo que ocurría en el medievo, ¿verdad? Por lo tanto, el control de la educación que estaba en la iglesia pasa a formar parte, a estructurarse eh, de afuera de la iglesia. Eso comienza entonces una educación obligatoria. Por otro lado, el hombre, y aquí es un punto clave, debe asumir su responsabilidad. El hombre debe asumir su responsabilidad, ilustrarse a sí mismo. Ilustrarse, aquí está el concepto de ilustración, de aprendizaje, de conocimiento. Y llegan a señalar, Kant, por ejemplo, que el sujeto, el hombre, es culpable de la incapacidad de usar su razón para poder liberarse. Es decir, y lo hace planteando fundamentalmente que esa irresponsabilidad se debía en gran medida a la pereza, ¿no? A la pereza, en dejar en manos de otro ese pensamiento que les pertenecía. Esto es tremendamente importante porque la ilustración tiene consecuencias tremendamente eh, relevantes para la Revolución Francesa. Es lo que permite que la Revolución Francesa se desarrolle y también es un pensamiento que genera el avance estrepitoso de la ciencia, del conocimiento que nos ha llegado hasta nuestros días. Bien,
A ver, ¿qué, qué antecedentes culturales inmediatos nos podemos encontrar en esta ilustración? Lo que comentaba hace un momento, el Renacimiento, esa época brillante, eh, esa época brillante que empieza a volcar su mirada hacia el mundo clásico de la antigüedad, ese mundo clásico griego, romano, que de alguna manera era considerado por la Iglesia en su momento, por el medievo, como el mundo pagano, ¿no? Que estaba básicamente relegado al pagano. Por lo tanto, se vuelca la mirada a ese esplendor, ¿verdad? Por lo tanto, superada la oscura época medieval, lo que le permite al hombre es centrarse en el espíritu del humanismo, que sitúa al hombre, insisto, en el centro de la producción y del interés cultural. Bueno, eso es el Renacimiento, ¿no? Como antecedente. Bien, cuando entonces se sitúa al hombre como foco central de la preocupación de la razón humana, como aquella y esa razón humana, como aquella herramienta capaz de entender el mundo, de ordenarlo y resolver esas necesidades que las personas de alguna manera demandan en todas las esferas políticas, culturales, científicas, económicas, sociales, es cuando empieza a cobrar sentido esta ilustración, ¿verdad? Bien, es la Ilustración una época del nacimiento de las ciencias, que van a buscar certezas a través del entendimiento, a través de la razón. Este instrumento que, insisto, va a ser capaz de descubrir esas leyes naturales universales que rigen y ordenan la realidad, una realidad natural, física, mecánica, ¿no? Conforme a lo que planteaba en su momento Galileo, lo que planteaba Descartes, lo que planteaban los grandes pensadores y científicos de la época. Bien, a partir de estas influencias renacentistas, entonces, se desarrolla el pensamiento de la Ilustración. Es un periodo de la historia moderna que, entre otras cosas, va a desarrollar también una importante evolución del pensamiento burgués. Es decir, ese estamento social que estaba digamos, relegado como el tercer estado, ¿no? Un estrato que está de alguna manera constituido por comerciantes, por industriales y por diferentes oficios liberales, emerge entonces con mucha fuerza. Entonces, hemos de señalar que el movimiento de la humanidad que la Ilustración francesa generó no tiene precedentes y es de una importancia cualitativa enorme, enorme. Surge en el siglo XVII y alcanza su apogeo en el siglo XVIII, obviamente recogiendo influencias políticas de Inglaterra y la Revolución de 1668, a la que hacía referencia hace un momento. Esto se derivó o va a derivar en el desarrollo del parlamentarismo, ¿verdad? Esta influencia del parlamentarismo fue relevante. Y una de las variables de este pensamiento ilustrado para crear, para desarrollar, para que se gestara la Revolución Francesa, como también obviamente fue el perfeccionamiento del liberalismo, que también se inició en Inglaterra, ¿verdad? Bien, uno entonces de los objetivos centrales de la Ilustración francesa fue la abolición de lo que se denominaba el antiguo régimen, señalaba hace un momento, ¿verdad? Ese régimen que se organiza bajo tres grandes ejes. Uno, la sociedad estamental, esa que está estructurada por estamentos como el rey, la nobleza, la alta nobleza, la pequeña burguesía, la pequeña nobleza, y más abajo, pues, los siervos, campesinos, burgueses, ¿verdad? Bien, y por otro lado, lo que pretende romper es ese absolutismo monárquico, ¿no? Donde había un control sobre los poderes ajenos a la corona, ¿no? La iglesia, instituciones representantes políticos, representantes de diferentes poderes locales, ¿no? Lo que pretendía también era la centralización administrativa, ¿no? Ese era el absolutismo monárquico, ¿no? La represión a la disidencia religiosa, ¿no? Quien estuviera en contra de la religión era absolutamente reprimido, o bien la sacralización y exaltación del rey ante el rey, por ejemplo, en el arte y la propaganda que había con respecto a ese rey en algún momento de esa historia, ¿no? Sometimiento al mismo tiempo de la nobleza y la formación de un ejército estatal,
centralizado, ¿no? Eso es lo que había en esa monarquía absoluta. Recuerdan que los propios capitalistas mercantiles le decían al rey: construye usted carretera, saca esto, para que usted de alguna manera pueda mantener ese control que estaba en los feudos. Pues cuando aparece entonces este absolutismo monárquico es cuando el rey tiene todos los poderes y los demás son meramente súbditos, ¿no? Bien, y por otro lado, la economía feudal, ¿no?, que hablábamos, ¿no? El otro elemento que estábamos comentando, ¿no? Es decir, los objetivos centrales, decíamos, de la Ilustración francesa fue la abolición de lo que se denominaba el antiguo régimen. Y ese antiguo régimen es lo que estamos realizando en este momento, que se organizaba bajo esos tres grandes ejes. Por un lado, la sociedad estamental de la que hemos hablado, con esa estructura jerárquica de clases. No se llamaba clases sociales, nosotros le podemos dar esas clases, esa denominación de clases, ¿no? El rey, por ejemplo, la alta nobleza, la pequeña nobleza, y más abajo la burguesía, los campesinos, etc. Luego, otro elemento, otro eje que manejaba esta estructura antigua, esta estructura monolítica del medievo, era el absolutismo monárquico, ¿no? Ese que pretendía el control de todos, del rey, sobre sus súbditos, ¿no? Y por otro lado teníamos entonces la economía feudal, esa economía feudal que se basó en un sistema agropecuario autosuficiente que giraba en torno al feudo, ¿no? Pero que en Francia, producto de las inclemencias del tiempo y que se queda atrasada porque no evoluciona hacia la industria, como el caso de Inglaterra, genera graves problemas económicos, más todos los gastos que hacía el rey, la monarquía absoluta, en cosas superfluas, ¿no? Bueno, esta es una época de violencia que obligó entonces a los pequeños propietarios, recuerdan ustedes como cuando lo comentamos, a entregar sus tierras, a vender sus tierras a otros poderosos, ¿no? De manera que así se fue consolidando ese capitalismo, ¿no? La mayoría, por cierto, de la población que era campesina se dividía en siervos, ¿no?, de la tierra o de la gleba, como se denominaba, ¿no?, en aquel momento, pero que no tenían libertad. Y claro, dependían precisamente de lo que definía el rey, ¿no?, con su poder absoluto. Y por supuesto la única o la unidad básica de explotación era fundamentalmente la villa, ¿no?, una forma de organización del trabajo agrícola. Bien, este espíritu crítico de la Ilustración surgió en los Países Bajos, ¿no?, seguramente por influencia calvinista, ¿no? Y Francia lo recoge, ¿no? Y por eso se le denomina el siglo de las luces, que viene a culminar en la Revolución Francesa en el año 1784. Bien, este movimiento ilustrado surge bajo un contexto histórico francés que se refleja, digamos, en lo político bajo una monarquía absoluta, como señalábamos hace un momento. Esta monarquía absoluta que concentraba todo el poder en el rey Luis XVI en aquella época. Era una situación bastante compleja, dado que ese poder político no era funcional, dado que existía una amplia oposición social por parte de los grupos de la burguesía que exigían mayor participación en las altas esferas del poder. La economía se sufría en la época aquella un deterioro desastroso que era provocada por la mala administración de este rey, ¿no?, de Luis XVI, y por supuesto de su corte, ¿no? Se reclamaba que había gastos excesivos y una muy baja o nula apertura a la inversión privada. Esto impactaba sin duda en el crecimiento de la industria y en el comercio, lo que hacía depender al reino de una economía agrícola, que además estaba en crisis por las pérdidas de cosecha, producto de las inclemencias del tiempo y los cambios climáticos, ¿no?, como sequías, inundaciones, plagas, etc. Imagínense lo que era depender de esa agricultura cuando esa agricultura era afectada por estas inclemencias del tiempo. Ahora, en lo que respecta a la sociedad, esta se encontraba muy dividida en estratos sociales propios de la época. Esto es, por ejemplo, la nobleza, como señalábamos, el clero, y el estado llano, que eran los súbditos, fundamentalmente los burgueses o los campesinos, etc.
donde estas personas que componían los dos primeros niveles, es decir, la nobleza, qué sé yo, todo lo que correspondía a la nobleza, o a los clérigos en aquel momento, gozaban de privilegios y eran los únicos que tenían acceso a puestos políticos. Por tanto, el tercer estado, vale decir, los campesinos, burgueses, ese estado llano, carecía de derechos políticos. Y por supuesto, les tocaba pagar altos impuestos. Y nunca, nunca se les privilegiaba nada, ¿no? Ahora, sin embargo, a pesar de la problemática que vivía Francia en aquel momento, las manifestaciones de su cultura, debido a la amplia relación que siglos atrás, un par de siglos atrás, recuerden en el Renacimiento, y sobre todo en la vinculación que Francia tuvo con el Renacimiento italiano, les había proporcionado la posibilidad de desarrollar una brillante y productiva academia, es decir, habían universidades, habían institutos, habían academias que permitían recoger un enorme conocimiento y divulgar ese conocimiento. Bien, ¿qué era la academia? Recordemos que la academia era aquel conjunto de instituciones educativas, científicas, artísticas, que la mayoría de las sociedades creaba para analizar, para poder estudiar, para producir ideas, ¿no? O acciones que se orientaran a mejorar la sociedad. Y en este caso, la Academia Francesa, en los momentos difíciles que vivía el reino, ofreció importantes resultados. Los académicos lograron, fíjense ustedes, analizar y comprender los principales problemas que quejaban al reino. Y sobre la base de los conocimientos recogidos del liberalismo, recuerden, ese liberalismo que planteaba fundamentalmente Locke, ¿no? Yo puse en algún escrito Hobbes, algo de Hobbes, pero fundamentalmente Locke. Ellos, estos académicos franceses, formulaban respuestas que se podían aplicar a la política, a la economía y a la sociedad francesa, obviamente con el propósito de poder revertir ese retraso y la pobreza que le aquejaba en aquel momento. Bien, aunque en términos muy generales, una vez contextualizada la situación histórica de esa época, vamos a centrarnos ahora en las propuestas de la Ilustración francesa. Hicimos un resumen hace un momento, pero vamos a ir desarrollando estos temas. En la política, uno de los principales intelectuales, recuerden que fue Montesquieu. Montesquieu nació en el año 1689 y murió en el año 1755. Y propuso en su obra El espíritu de las leyes, y que se propone la división de los poderes públicos, es decir, en una división que estaba compuesta por un poder ejecutivo, un poder legislativo y judicial. Claro, el propósito de esto era buscar un equilibrio en el mandato gubernamental, ¿verdad? Y disminuir ese abuso de la autoridad, esa monarquía absoluta, ¿no?, que reinaba en aquel momento. En la misma política podríamos decir que Voltaire, que nació en el año 1694 y murió en 1778, en su obra El ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, él, como fiel creyente de la ley, promovió el sufragio, es decir, el voto, para elegir a los representantes de los poderes. Bien, este señor era abogado, bueno, este señor en realidad era un connotado intelectual, no abogado, era un connotado intelectual. Y obviamente lo que pretendía era buscar la justicia entre todos los ciudadanos. Rousseau, por su parte, Rousseau nació en el año 1712 y falleció en el año 1778. En su obra El contrato social, viene a sostener que las sociedades plantean un contrato tácito entre los gobernantes y los gobernados. Los dos se comprometen en un pacto. El primero para gobernar, a efectos de lograr el bien común, y los otros para seguir el mandato de la ley. Vale, si estos últimos no cumplían, recuerden lo que señalaba Rousseau, ¿no?, el gobierno usaría entonces la fuerza pública para obligarlo. Pero si el gobernante no desempeñaba eficientemente sus funciones, los gobernados tendrían derecho a sustituirlo. Bien, es mucho más profundo lo que plantea Rousseau, pero no vamos a detenernos aquí. Ahora, en relación a la economía, la propuesta de estos ilustrados fue darle continuidad y llevar a la práctica las propuestas de la economía de Adam Smith. ¿Recuerdan esa que estuvimos analizando en clases anteriores? Este Adam Smith
que vimos en clases, ¿recuerdan? Sostenía que la libertad de inversión de la economía privada permitiría la reactivación económica de cualquier Estado. Bueno, ellos cogen las ideas de mercado, cogen las ideas que plantea Smith y obviamente la incorporan en ese pensamiento ilustrado, ¿no? En lo relativo a la sociedad, todos los académicos estaban de acuerdo en que se debía combatir el fanatismo religioso y consideraban la ignorancia como un mal de las naciones. Por lo tanto, exhortaban al hombre a hacer uso de la razón en todo momento de su vida. ¿Recuerdan? La irresponsabilidad y, por otro lado, la pereza era la que, de alguna manera, dejaba a esos hombres sin ese uso de la razón para el provecho y la emancipación de sí mismos, sino que la dejaban en manos de otros para que otros decidieran. Por lo tanto, aquí ellos enfatizaban la importancia que tenía el uso de esa herramienta, ¿no? De esa cualidad humana, de esa razón. La razón era la herramienta más valiosa de la humanidad, dado que podía entender esas leyes que regían la naturaleza y encontrar las certezas, así como ordenar la realidad en todas sus dimensiones, política, social, cultural, etc. Bien, entonces promovieron también la tolerancia de culto, es decir, ya no es un solo culto, no es la Iglesia Católica, sino diferentes cultos. Y por supuesto también el establecimiento de una cultura laica, ¿no? Y el desarrollo obviamente de la educación. Bien, preguntas orientativas que les pueden ayudar. ¿Qué relaciones causales puedes establecer entre la Ilustración y el surgimiento de la Revolución Francesa? Desde tu perspectiva y conforme a lo que has estudiado e investigado, ¿qué incidencia tuvo la Revolución Francesa para el mundo occidental? 3. Señala los aspectos más relevantes de la Ilustración y sus consecuencias sociales. Los aspectos más relevantes de la Ilustración y sus consecuencias sociales. Plantea tu perspectiva personal respecto a las repercusiones de ese periodo en nuestra sociedad contemporánea. Señala las influencias que tuvo la Ilustración en la Revolución Francesa. Señala, por ejemplo, también las influencias que tuvo la Ilustración, la Revolución de Inglaterra de 1668 y el liberalismo desarrollado por Adam en Inglaterra, ¿no? En ese país. ¿Qué incidencias atribuyes a la razón en el desarrollo de la Ilustración? Bien, estos son puntos que desde mi perspectiva deberían ustedes trabajar, deberían manejar. Muy bien, yo creo que esto puede ser de ayuda para que puedan reforzar ese conocimiento y ese tema que desarrollamos en la clase 1 y 2, ¿no? Donde hacíamos referencia a la Ilustración y al Renacimiento. Yo creo que he incidido en los puntos más relevantes y me gustaría que ustedes pudieran complementar, investigar más sobre este tema para ir fundamentando sus respuestas en el certamen. Bien, espero que cada uno de ustedes se encuentre bien, les vaya bien en cada una de sus asignaturas y recuerden que les voy a enviar por sus correos y también voy a subir a la red, a la plataforma campus, la cátedra. Es decir, las preguntas para que ustedes respondan y podamos evaluar lo que hemos trabajado hasta aquí en la unidad número 1. Bien, hasta muy pronto, que se encuentren bien.